Hoy voy a tratar un tema sumamente interesante, pero este tema seguramente te incumbe a ti o a alguien conocido, o has escuchado hablar de esto. Hoy hablaremos de la natalidad. Sí, de eso que te pregunta tu madre cada vez que te ve. ¿Para cuándo los nietos? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Con quién estás? ¿Tienes novia? Etcétera, etcétera, etcétera. Y uno quisiera decirle, si tuviera plata, si tuviera un buen trabajo, si tuviera siquiera tiempo para hacerlo. No sé si lo haría, pero lo intentaría. Pero le decimos, sí, tranquila mamá, para luego, cuando haya las condiciones necesarias. Yo, por lo general, suelo comenzar desde el principio de los tiempos. Y para mí, el principio de los tiempos es cuando éramos Homo sapiens, que andaban por el mundo en pequeñas tribus. Pero hoy cambiemos eso. Hoy remontémonos a la prehistoria. A la prehistoria. A cuando éramos animales, chimpancés. Cuando éramos animales, chimpancés, vivíamos en árboles. Pero como todo en esta vida, lo bueno se acaba. Y nuestro hábitat natural, ya sea por un cambio climático o ya sea por alguna circunstancia, dejó de ser bosque y se convirtió en llanura, y nos tuvimos que adaptar a eso. Ahora teníamos que andar erguidos. ¿Por qué? Porque un chimpancé erguido puede ver más lejos porque se ve más alto, es más alto. Además de que teníamos que cambiar nuestra dieta. Ya no teníamos tantas frutas, ahora tenemos que comer raíces, teníamos que comer carroña, carne, para poder sobrevivir. Pero teníamos una gran ventaja. Y no hablo de nuestro cerebro, hablo de una ventaja tan grande como nuestro cerebro. Nuestras manos. Nuestras manos originalmente evolucionaron para subir a árboles, pero nos permitieron hacer algo especial. Nos permitieron crear y manipular herramientas. Porque si un tigre hubiera tenido manos, probablemente hubiera podido desarrollar tecnología. Y hoy no seríamos la raza dominante. Hoy seríamos la mascota de un tigre. Además de que estas herramientas funcionan como un aumento de nuestras habilidades. Te explico bien. Cuando creamos una herramienta, esta es una extensión de nuestras habilidades. Porque supongamos que un león tiene sus garras, y esas garras sirven para cazar. Pero nosotros con una lanza es como si tuviéramos una garra de 2 metros de largo. Mucho más grande, mucho más resistente y sobre todo que se puede usar y tirar. Entonces, al nosotros tener estas capacidades aumentadas y tener las manos que tenemos para manipular esta herramienta o esta arma, hace que nos podamos defender mucho mejor de depredadores. Porque si los tigres tuvieran manos, o los leones, o cualquier otra especie tuviera manos, ya no dominaríamos el mundo. Porque esos animales lo dominarían, porque podrían crear herramientas, y con el tiempo podrían evolucionar su inteligencia. Porque imagínate un carro sin gasolina, e imagínate tener gasolina sin un carro. Si nosotros hubiéramos desarrollado nuestra inteligencia, como por ejemplo los pulpos, nosotros no hubiéramos podido usarla porque, por ejemplo, si hubiéramos tenido pezuñas, no hubiéramos podido crear herramientas. Entonces hubiéramos sido muy inteligentes, pero
sin poder usar esa inteligencia porque no tendríamos algo con que manipular herramientas. O al contrario, si tuviéramos manos pero no tuviéramos la inteligencia para usarlas, esto nos convertiría en animales normales. Claro, un poco mejores, ya que podemos manipular cosas, podemos manipular el entorno con nuestras manos, pero sin la inteligencia para usar esas manos, hubiéramos seguido siendo animales, libre de nuestros miedos, complejos y estructura social, pero condenados a luchar con la naturaleza, con nuestras manos, literalmente. Gracias a nuestra inteligencia y sobre todo a nuestras manos, logramos sobrevivir y pasar nuestros genes hasta llegar a ser Homo sapiens, que andaban en pequeñas tribus cazando, recolectando y siendo humanos, peleando, amando, odiando y todo eso. Entonces, cuando éramos tribus, ya estábamos sometidos a las leyes naturales que rigen la población, porque te estoy hablando de natalidad. Pero no importa que haya una gran natalidad si estas condiciones no se cumplen. En primer lugar, la comida. La comida para aumentar nuestra población es muy importante, porque puede que tú estés muy ganoso y tu mujer también y se reproduzcan como conejos. Pero si no hay comida para alimentar a esos hijos, van a morir muy rápido. Entonces, a mayor cantidad de comida, mayor población. Un ejemplo de esto es China. China, por su gran y muy buena agricultura, logró tener una de las mayores poblaciones de la historia, durante la historia. Me explico. A ver, China desde la antigüedad fue muy buena en la agricultura, sobre todo en la agricultura como en el arroz, en la cría de cerdos, etcétera, etcétera. Y como eran muy buenos, durante gran parte de la historia, China fue el país más poblado del mundo. Hoy creo que ya le gana a India, pero sigue siendo un país increíblemente poblado. Y todo esto es por la comida. Otra limitante de la población son las enfermedades. Porque te voy a contar algo muy interesante. Nuestros genes vienen de 1000 personas. Literalmente, hubo un tiempo en que fuimos tan pocos que desaparecimos del registro fósil. O sea, hubo un periodo en que éramos tan poquitos que no quedaron fósiles, esqueletos de nuestros antepasados que pudieran encontrarse. En ese periodo no se sabe qué pasó con nosotros. Pero imagínate, si tenemos el ADN de 1000 personas, significa que llegaron a haber en el mundo 1000 personas. Dimensiona esto. Hay especies en extinción que tienen más de 1000 individuos. O sea que no nos estábamos extinguiendo, nos estamos requete extinguiendo. Además, 1000 personas son muy pocas. Mi colegio, donde yo estudié, porque estudié en más de un colegio. En los 2 colegios donde estudié, creo que 4 o 5, pero en los 2 últimos colegios donde estudié, había más de 1000 estudiantes. Un colegio tenía más personas, un colegio tiene más personas que toda la población de la humanidad en esos tiempos. O sea, podías reunirlos y eran un grupito chiquito.
No sé cómo sobrevivimos. Literalmente fue un milagro. Lo cual nos dio genes muy, muy parecidos. Porque vinimos de un grupo muy reducido genéticamente. O sea, nos parecemos mucho genéticamente. No tenemos esa gran variabilidad que tienen otras especies. Entonces, al parecernos tanto genéticamente, lo que a mí me afecta como enfermedad probablemente te va a afectar a ti. Y eso es algo muy peligroso. Porque si una enfermedad de las duras, de las que acaban con poblaciones, se da por ejemplo en China, en Latinoamérica también nos va a afectar la misma enfermedad. Y esto es increíblemente peligroso. Y el otro limitante de la población son las guerras. Sí, las guerras, los conflictos. Porque no hay peor enemigo para los humanos que otros humanos. Porque en los conflictos se pierden grandes cantidades de personas. Entonces, al perderse estas personas, las parejas de estas personas no tienen hijos. Porque perdieron a su pareja. Entonces, ¿con quién? Con el aire, fotosíntesis, partogénesis creo que se llama, cuando se parten unas células. Y también de que al morir tantas personas, también puede generar hambrunas porque no hay quien recoja la cosecha. Entonces esto limita mucho el crecimiento de la población. Luego viene un baby boom, pero eso es otro asunto. Muy bien, ya tenemos el contexto histórico y sabemos por qué no crece la población. No crece la población por la comida, no crece la población por los conflictos y no crece la población por las enfermedades. Pero seguramente te estarás preguntando, vale, tengo amigos y probablemente yo también que tienen comida, no están en ninguna guerra y no están enfermos. O sea, si ellos no cumplen ninguna de las condiciones que limitan la población, ¿por qué no tienen hijos? Y esa es una pregunta increíblemente interesante, con una respuesta increíblemente simple y tan absurda que si te la hubiera dicho al principio, probablemente no hubieras visto este video. No quieren. ¿Pero por qué no quieren? Remontémonos a años atrás, donde pasó algo increíblemente parecido. Y no estoy hablando de décadas, incluso no hablo de siglos, sino de milenios atrás, cuando existía el Imperio Romano. Porque en el Imperio Romano, aunque no lo creas, hubo baja natalidad. Sí. ¿Y esto por qué se dio? Bueno, motivos hay muchos, y se parecen increíblemente a los motivos actuales. Por eso tomé este ejemplo, además que fue el único que hallé con este problema. Por ejemplo, en el Imperio Romano había seguridad dentro del imperio. Por eso muchos pueblos quisieron entrar al imperio pacíficamente, pero como no se los permitieron, lo invadieron. Irónico que el Imperio Romano haya caído por refugiados. Sí, es raro pero cierto. Entonces, el Imperio Romano era muy seguro, había comida, había seguridad, había estabilidad. Y todo esto, teóricamente, tendría que haber hecho de que la población se disparara, pero fue todo lo contrario. Las élites sí tenían hijos, pero el pueblo llano, los ciudadanos de a pie, no tenían. Y no puedes alimentar y no puedes tener un ejército solo con los hijos de la élite. Además de que los hijos de la élite son los que
menos van a la guerra. Va el soldado raso, el soldado de a pie, el hijo del campesino, del comerciante. Ellos van a la guerra. Entonces, tenían estos problemas, pero ¿por qué? En primer lugar, cambió la forma en que se miraba el mundo. Cambió la sociedad. Ahora, como tenían todo, ya pensaban en algo más que en sobrevivir, que en dominar. Pensaban vale, ya tengo comida, ya tengo un techo. ¿Por qué? Simplemente no disfruto la vida. ¿No te suena conocido de la actualidad? Seguramente tienes un amigo, o si es que no eres tú, que dice no voy a tener hijos porque quiero disfrutar de la vida. Y eso está muy bien, respetable, pero no se vengan a quejar cuando las pensiones no alcancen, porque fueron parte del problema. Y a este paso yo también seré parte del problema. Entonces, este cambio de mentalidad hizo que decidieran no tener hijos. Y, por ejemplo, para tener hijos se necesita hacer el acto, ¿no? Pero también desarrollaron métodos anticonceptivos, porque en la antigua Roma no tenían condones, pero tenían un sustituto. Podían utilizar, no sé, los intestinos de un cerdo y amarrarlos por un lado y lavarlos bien, obviamente, y utilizarlo como condón. También había métodos anticonceptivos de otra manera, el famoso coitus interruptus, que seguramente ya lo conoces, y si no lo conoces búscalo, porque no lo voy a mencionar. Pero es extrañamente parecido a lo que estamos sufriendo en la actualidad. Y también, por si no eran suficientes las coincidencias, las parejas se casaban tarde. Al menos en esos tiempos se casaban. Ahora ya ni se casan. La historia no se repite, pero rima. Y puede que ahora se casen poco o no se casen. Pero antes también no se casaban o lo hacían tarde. Y muy tarde. Entonces es este paralelismo que tenemos con el pasado. También había otras razones, porque cuando un sistema dura mucho, la riqueza tiende a acumularse en las élites. Y para el pueblo llano, solo quedan los restos, básicamente para sobrevivir, y tienen que vivir al día. Entonces, como en nuestra época, si no tenemos un sueldo para tener una familia, ¿cómo carajos vamos a tener una familia? En esos tiempos era lo mismo. Como había grandes patricios, creo que se les llamaba en esos tiempos, que eran básicamente dueños de todo, tú no podías crear tu riqueza. Porque al principio del Imperio Romano, tú podías meterte de soldado y ir a conquistar otras tierras y quedarte con una parte de esas tierras, o con esclavos, o con riquezas de esas tierras. Pero el imperio ya se había expandido tanto que se dedicaba a defenderse. Y como se dedicaba a defenderse, no conquistaba nuevas tierras, no tomaba esclavos, y tú no te podías hacer rico. Lo mismo fue con la colonia. Cuando se estableció el Imperio Español en América, ya no podías tener una hacienda de indios, porque esas haciendas ya fueron dados a los hijos de los conquistadores. Y tú, si eras español, tenías que llegar, claro, con ciertos beneficios por ser español, llegabas a América, pero no tenías esa riqueza que podías tener si hubieras sido uno de los primeros. Entonces el Imperio Romano se desarrolló, de cierta manera las élites monopolizaron las riquezas y
estas riquezas no se distribuían al pueblo llano, sino que se quedaban entre las élites. Y tú sin dinero no vas a poder tener hijos. Es algo imposible. Claro, al menos que una noche de tragos, mucho vino, muchos gladiadores, y puedes tener por ahí una bendición no planeada. Pero por lo general se cuidaban. Además de que con el pasar del tiempo comenzó a haber inseguridad. Y como ahora la excusa de que no tengo hijos porque el mundo se va a acabar, ya no habrá recursos, ya no habrá comida, cuando literalmente estamos en uno de los momentos más tecnológicos de la historia, donde todo sobra. Claro, se están desarrollando ciertos conflictos en el mundo que puede hacer que comiencen a escasear comida, que todo se ponga caro, pero por lo menos antes, y no estoy hablando de antes de décadas, sino hace como 5 años, que igualmente no teníamos hijos, había mucha abundancia y estabilidad. Pero el cambio climático, los conflictos, el hambre, aunque vivimos en uno de los momentos donde más comida hay en la historia, pero el hambre. Entonces en el Imperio Romano también había estas excusas, solo que ahí eran mucho más reales. No digo que el cambio climático no sea real, pero ellos lo vivieron, lo vieron y fueron destruidos por esos cambios. Estoy hablando de las invasiones bárbaras. O sea, si se está destruyendo el imperio, ¿cómo y por qué y para qué voy a tener un hijo? Eso seguramente pensó algún romano de a pie, o miles de romanos de a pie. Entonces ya llegaron las invasiones bárbaras, se destruyó Roma, y algo interesante que pasó fue que al destruirse Roma y su sistema, porque Roma traía su grano de otros lugares, como Egipto, y al destruirse esas rutas comerciales con Roma, ya no había comida, y al no haber comida, la población comenzó a disminuir. Entonces esto hizo que la población en la Edad Media fuera muy poca comparada con los tiempos de Roma. Interesante, ¿no? También pasó esto en el descubrimiento de América, porque ya te mostré un ejemplo del hambre, ahora miremos de la enfermedad. En el descubrimiento de América, los españoles llegaron con nuevas enfermedades y los nativos no estaban adaptados a esas enfermedades. Y esto hizo que murieran muchos, porque los españoles no acabaron con millones de nativos. Acabaron sus enfermedades con estos nativos. Porque, por ejemplo, Cortés, que creo que conquistó México, conquistó Tenochtitlán aliándose con los enemigos de los aztecas. Y estos enemigos eran la gran mayoría de los que habitaban el territorio. Así que acabaron con una pequeña parte de la población. Pero la población lentamente comenzó a morir por las enfermedades, haciendo que la leyenda negra de los españoles tenga parte de verdad, porque sí acabaron con muchos nativos, pero acabaron por las enfermedades, más que todo. No acabaron tanto por la fuerza, pero sí por las enfermedades. Entonces, las enfermedades controlan gran parte de la población. Igual que los conflictos, las guerras, porque en la Primera Guerra Mundial murieron muchos hombres. Entonces, sí hubo un baby boom, pero al morir tantos hombres, este baby boom no fue tan grande como debió ser, porque no había con quién. O sea, partonogénesis, se multiplicaban, se partían en dos o cómo.
Pero el mundo volvió a prosperar. Los imperios cayeron, renacieron, volvieron a caer y así sucesivamente. Pero llegó un momento diferente en la historia. Llegó un cambio industrial. Ya las cosas no se producían artesanalmente, se producían en serie. Y esto comenzó en Inglaterra. Pero este cambio industrial cambió la manera en que se vivía. Ahora la gente iba del campo a las ciudades, vaciando el campo. Seguramente te suena muy conocido, y si eres español te debe sonar más conocido. Vaciaban el campo y se iban a las ciudades. Y estas ciudades se llenaban, dando otro limitante de la población, que no te lo dije antes para decírtelo ahora, que es el espacio. A ver, espacio en el planeta hay mucho, demasiado. Espacio que nosotros queremos hay muy poco. Porque yo quisiera vivir en un lugar donde me quede cerca las compras, donde haya un colegio, donde pueda trabajar, donde haya discotecas, donde haya entretenimiento. Pero en primer lugar, no me va a alcanzar la plata. En segundo lugar, esos lugares son muy pocos. Y seguramente están ocupados por muchas personas. Entonces, al venir tanta gente a la ciudad y tener un espacio tan limitado, se pusieron a pensar lo obvio. Menos espacio, menos gente puede habitar ese espacio, tengamos menos hijos. Algo que seguramente has pensado si tienes hijos o estás pensando si los quieres tener. Si yo vivo en un apartamento que solo me sirve a mí, ¿cómo voy a tener niños? O sea, esa coherencia. Si quieres tener familia, claro está. Entonces el espacio se limitó. Pero la revolución industrial también trajo cosas muy buenas. Trajo mayor comida, porque con los fertilizantes se podía cultivar mucho más y no teníamos que hacer lo que hacíamos antes, que era de dejar que la tierra descanse para poder volver a sembrar. Ahora podíamos hacerlo todos los años. Teníamos mucha comida, teníamos mucha ropa, teníamos espacio, entre comillas, porque creábamos edificios. Pero igual teníamos un espacio limitado porque llegaba mucha gente del campo a las ciudades. O sea, espacio sí, pero no. Entonces la población se disparó. Y al dispararse la población, el espacio fue menor y las ganas de tener hijos también fue menor. Porque al tener nuestras necesidades complacidas, comenzamos a pensar en otras cosas, como ya te conté en el Imperio Romano. Comenzamos a disfrutar la vida. Pero llegó la era del entretenimiento. Se creó la radio, se creó los televisores, se creó el periódico, y todo esto hizo que nos entretuviéramos y nos olvidáramos del mundo. Pero esto evolucionó incluso más, hasta llegar al internet, con las redes sociales. Las redes sociales, en un principio, era una herramienta que servía para conectarnos entre nosotros. Yo recuerdo aquellos días donde era inocente y utilizaba Facebook para hablar con otros amigos. Sí, no para presumir, no para buscar cosas para comprar, sino para hablar con los amigos, para lo que originalmente servía Facebook, y para jugar también. Porque los juegos de Facebook, yo recuerdo que para mí, como niño en esos tiempos, eran increíbles. El Dragon City, yo me envicié a eso. Entonces, en las redes sociales, ya dejamos de ver un espectáculo planeado como en la televisión.
y comenzamos a ver la vida de otras personas como un espectáculo. Entonces comenzamos a ver los mejores momentos de la vida. Comenzamos a ver bodas, comenzamos a ver fotos en lugares increíbles, pero eso nos hizo un gran complejo, porque al ver cómo otras personas disfrutaban la vida y teóricamente la disfrutaban, porque ya te explico por qué, nos comenzamos a frustrar. O se comenzaron a frustrar porque yo poco utilizo redes sociales. Por algo será, ¿no? Entonces, estas vidas teóricamente perfectas, nos comenzaron a dar envidia. Entonces, mucha de esta generación y de la anterior comenzaron a vivir con la frustración de no tener suficiente. Claro, no tenían en cuenta el contexto de que básicamente generalmente subían sus fotos, pero las fotos de sus mejores momentos. O sea, si yo saco mis mejores momentos de este año, serían como 5 o 6 fotos, pero serían fotos que le harían dar envidia a alguien y lo frustrarían. Es como, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? Y esto fue a peor con redes de videos cortos como TikTok, porque ya comenzaron a aparecer los influencers de vida. Un dato interesante: ¿sabías que los influencers de vida, de estilo de vida, alquilan tus cosas? Literalmente, alquilan un Ferrari, se toman fotos con ese Ferrari, se toman videos con ese Ferrari, te presumen de su éxito y en verdad lo han alquilado. Y lo mismo con mansiones, ropa, bolsos, no sé. No me sorprendería que incluso alquilaran trajes de baño de Gucci. No sé si eso existe, pero si existiera lo alquilarían. Entonces, esta vida moderna que nos frustra nos hace vivir eternamente aspirando a algo que ni siquiera aquellos que lo muestran lo tienen. Y queremos eso y no nos concentramos en nuestra vida, la que vivimos todos los días. No nos concentramos en crear un futuro, sino nos concentramos en aspirar. Porque al estar gastando en estas tonterías, en estas experiencias, no nosotros, porque a mí me importa un carajo las redes sociales. Los más jóvenes y aquellos que se creen este mundo piensan que viviendo así, que trabajando, que esforzándose pueden llegar a este nivel de vida que en verdad ni existe, y se gastan el dinero que podrían gastarlo en algo como crear una familia, en pequeños lujos, en presumir, en levantar su autoestima, haciendo que esto sea muy contraproducente. Porque si vivimos eternamente aspirando a algo que ni siquiera existe en muchos casos, ¿cómo vamos a concentrarnos en otras cosas, en aspirar a tener una vida más común, a tener, no sé, familia, a tener amigos? Y sobre todo estas redes sociales nos han entretenido, porque TikTok es una red social. Yo pensé que era una plataforma de entretenimiento, lo mismo que pensé de YouTube, pero sí es una red social. Esta red social nos mantiene tan entretenidos, nos mantiene tan pegados todo el tiempo, que no han notado que cuando hablamos o nos reunimos con cierta gente, muchos simplemente están mirando su celular, haciendo que la interacción con el mundo real sea poca. Y al no interactuar con el mundo real,
Esto hace que nuestras relaciones reales con personas que podrían ser nuestra futura pareja sean muy pocas. No es como en la antigüedad, porque yo vengo de un lugar, de una vereda, donde todo el mundo se conoce. Entonces, al conocerte con todo el mundo, puedes formar lazos que en el futuro te pueden o conseguir una pareja, te puede conseguir trabajo, te puede conseguir muchas cosas. Pero al estar tan desconectados de la vida real, no creamos estos lazos sociales. Y al final, no podemos obtener ese trabajo que nosotros queremos o para el cual nos hemos preparado tanto. No porque no tengamos las capacidades, sino porque por alguna razón, generalmente, la familia incide mucho en el trabajo que tienes, los contactos de tu familia. Entonces, si no tenemos contactos, posiblemente no llegues a conocer al jefe de la empresa que posiblemente te pueda contratar. O sea, las redes sociales nos han apartado del mundo tanto que este mundo ha perdido las oportunidades que podrían haber sido para nosotros. También es parte de nuestra culpa, pero para que no te sientas mal, te voy a decir algo que te va a justificar, pero por favor, disciplínate. Te lo aconsejo mucho. En parte no tienes la culpa, porque tú eres un simple mortal, un simio que está diseñado biológicamente para recibir estímulos. El problema es que plataformas como TikTok, como YouTube no tanto, pero también con los shorts, al recibir tantos estímulos tan rápidamente, tu cerebro se descontrola y se vuelve adicto a estas plataformas. Y hay cientos, quizá miles de psicólogos, diseñadores, haciendo cada día más eficiente el algoritmo para que tú sigas pegado a él. O sea, tú no combates contra una plataforma, tú combates contra cientos, miles de personas que su único trabajo es hacer que las redes sociales sean más adictivos y que tú no te levantes de tu celular. Ese es el problema. No luchamos contra un enemigo, luchamos contra cientos. Y con la inteligencia artificial lucharemos contra un enemigo mucho más inteligente que un humano, por lo menos en su área. Y como dije en el Imperio Romano, de que las riquezas de un imperio con el tiempo se van concentrando en menos manos. Lo mismo pasa en nuestro sistema. Nuestro sistema ha durado tanto que con el tiempo las familias se han consolidado obteniendo gran cantidad de riquezas. Y al estas familias consolidarse, las riquezas las mantienen y las siguen expandiendo. Y al absorber estas riquezas, las riquezas que quedan para el pueblo llano, para los normales, para los de a pie, se vuelve cada vez más pequeña. Al volverse cada vez más pequeña, nosotros tenemos que conformarnos con menos partes del pastel. Y al tener menos partes, nos toca dividirnos en partecitas más pequeñas. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, los bancos. Los bancos se han expandido y tienen una gran cantidad de riqueza. Y esa riqueza le pertenece a esos bancos. No la regalan, te la dan a cambio de intereses. Entre comillas, dar no es lo correcto, te la prestan a cambio de intereses.
Entonces tú tienes que devolver ese dinero con intereses. Pero los intereses te quitan parte del dinero, haciendo que cada vez el banco tenga más riqueza y tú tengas menos riqueza. ¿Entiendes? Sí, creo que es un ejemplo muy confuso, pero es un ejemplo funcional. O por ejemplo, uno que más vives o has vivido, de que los bienes raíces de los lugares donde te quedarían cerca a tu trabajo son más caros. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hubo gente que compró esas tierras. Entonces, para sacarle dinero, las vendieron a inmobiliarias que vendieron gran parte de esos apartamentos a fondos de inversión, a Airbnbs, a personas que no quieren vivir ahí, pero quieren sacar dinero de esos apartamentos, de esas casas, de esos condominios. Y al querer sacar más dinero, tú tienes que estar pagando arrendo, porque los precios son muy caros. Entonces, si no tienes dinero, no puedes acceder a ciertas cosas necesarias para tener una familia. Y eso te condena eternamente a estar frustrado. Pero hagámonos una pregunta sincera. En este video te he dicho me he quejado mucho de que en palabras simples no tenemos hijos porque no tenemos recursos para esos hijos. Pero supongamos que te ganas la lotería. Ya tienes plata para la casa, ya tienes plata para el carro, el perro y la beca. Muy bien, ¿de verdad tendrías hijos? Te lo pregunto en serio. ¿O derrocharías ese dinero en lo que tú quieres, en lo que te haría feliz? ¿De verdad cuidarías a un niño? ¿O te dedicarías a jugar la millonésima partida de Civilization? Porque quizá el problema sean los recursos, no lo niego, pero después de los recursos, el problema no serías tú. El problema no sería que en verdad te quejas porque en el fondo sabes que no quieres tener hijos, que prefieres complacer tus deseos egoístas a tener hijos. No es algo malo, tampoco es algo bueno, pero en verdad el problema es el sistema. Probablemente sí, probablemente no, pero piénsatelo. Hazte esta pregunta: si tuviera el dinero para tener hijos, ¿los tendría? Muy bien, llegamos al fin de este podcast que, no sé, lo estoy haciendo una noche antes de publicarlo, lo cual me va a dejar trasnochado mañana. Pero les agradezco, suscríbanse, denle like, ayúdenme a crecer. Y gracias por verme. Y nos vemos otro día.